Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 12, versículos 3 al 4, donde la palabra del Señor dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. A pesar de que Jesús era el Hijo de Dios, fue escupido en su rostro. Lo despreciaron ataviándolo con un manto de púrpura y se burlaron, hincando las rodillas delante de él en su estado de sufrimiento. Lo abofetearon y lo hirieron en el rostro, le rompieron la espalda con azotes, como ya había sido predicho por el salmista, cuando dijo: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Salmo 129:3. Lo condenaron injustamente a sufrir la muerte de los más peligrosos criminales y con el fin de añadirle vergüenza, lo pusieron en medio de dos ladrones. Cristo realmente sufrió la más aguda contradicción de pecadores. Por eso él pudo exclamar en muchas ocasiones: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69, versos 20 y 21. Pero este dolor agudo no hizo que se apartara de la senda del deber o que abandonara su misión. Él no huyó de sus enemigos, ni desmayó frente a la cruel persecución. Antes, él sufrió de la manera más noble toda la ignominia que los hombres quisieron causarle. Él nunca tomó represalias, ni injurió a los que le maltrataban. Cuando la crisis se agudizó y los dolores aumentaron, no vaciló, sino que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, dice Lucas 9:51, siempre confiando en las fuerzas que provenían de su Padre Celestial. Por eso él dijo: porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Mis hermanos, el mantenerse considerando los sufrimientos de Cristo evitará que nos cansemos hasta desmayar, dice nuestro autor, es decir, evitará el pecado de la apostasía. La palabra cansado aquí es muy fuerte y significa agotado, estar tan deprimido como para romper la propia resolución. En su sentido último, se refiere a un estado de abatimiento como el colapso total del espíritu. Es resultado de las dificultades, las pruebas, la oposición y la persecución que pueden hacer pensar a una persona en mirar atrás, como dice Cristo en Lucas 9:62. La advertencia aquí es contraria al elogio que el Señor hizo a la iglesia de Éfeso, cuando Él le dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis 2:3. Ellos perseveraron en la fe cristiana a pesar de toda oposición. La persecución por causa de Cristo es uno de los instrumentos más efectivos para fortalecer vigorosamente nuestra fe. Solo cuando el corazón está ocupado seriamente en soportar como Cristo la contradicción de pecadores, podrá mantenerse firme y perseverar hasta el fin. Si el creyente murmura o es impaciente frente a los sufrimientos que nos trae el vivir en este mundo de pecado por causa de Cristo, entonces nos mantendremos deprimidos y con el ánimo bajo. Por lo tanto, es necesario llenar nuestra mente con el conocimiento de los sufrimientos de Cristo. La palabra dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Primera de Pedro 4:1. Y dice nuestro autor en Hebreos: porque aún no habéis resistido hasta la sangre,
combatiendo contra el pecado. Los creyentes hebreos habían sufrido ya los dolores de la persecución por causa de Cristo, pues el autor les dijo en el capítulo 10, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Versos 32 y 33 del capítulo 10. La persecución había pasado. Fue terrible, pero no tanto como pudiera haber sido o como lo será en el futuro. Estos creyentes estaban tratando de claudicar de la fe cristiana porque no soportaban la burla, la injuria y el acoso teológico de los judíos que trataban de convencerlos de que su religión no era mejor que la religión judaica. Si ellos no podían soportar eso, entonces, ¿qué sería de ellos cuando debieran enfrentar la muerte por causa de Cristo? Y es que todo creyente debe ser consciente de que vivir para Cristo significa morir al yo y morir al mundo. Y en ocasiones esto es literal, es decir, morir al cuerpo. Jesús lo dijo así: el que haya su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:39. Además, Cristo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Lucas 12:4. Él dijo, si alguno viene a mí y no aborrece aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Siendo así la situación del discípulo, entonces Jesús les pide a los que están pensando en convertirse al cristianismo que lo piensen primero, que consideren estas cosas y calculen el costo de seguirlo a él. Y el apóstol Pablo también exhortó a los creyentes romanos para que comprendieran la insignificancia de nuestra vida terrena por amor a Cristo. Él lo es todo y nuestra vida no es nada. Pero la vida cobra valor cuando se le entrega por completo a su voluntad perfecta y nos gozamos en hacer lo que a Él le place. Si vivimos, somos del Señor. Y si morimos, también lo somos, porque nada podrá separarnos del amor de Dios. El cristiano está llamado a sufrir en este mundo por causa del odio que el hombre natural o incrédulo tiene hacia Cristo. Por causa de Cristo somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, dice Pablo en Romanos 8:36. Pero esta situación de persecución y muerte no debe ser motivo para abandonar a Cristo, sino por el contrario, viendo cómo Él dio su vida para nuestra salvación, entonces no sería algo muy grande dar nuestras vidas por causa de Él. Sin esta santa disposición si esta santa disposición para el sufrimiento se encuentra siempre presente en el creyente, entonces será vencedor sobre el pecado de la apostasía y sobre cualquier pecado. Si estamos dispuestos a morir por Cristo, entonces el pecado no nos será agradable y podremos combatir contra él de manera constante y vigorosa. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta palabra de consuelo y de exhortación que nos das hoy. Ya entendemos por qué hemos sido tan poco triunfantes sobre el pecado que nos acosa todos los días. Ayúdanos, oh Dios, a amar la gloria de Cristo y a Cristo por sobre todas las cosas, y que haciendo esto, tú nos des la victoria constante sobre el mal. En Cristo Jesús. Amén.